gracias. Gracias por acompañarnos en esta noche. Cooperativa La Altagracia y el Departamento de la Gestión Social y la Comisión Comunitaria tiene el placer de contar con la presencia de todos ustedes esta noche para impartir el tema de la bipolaridad. Hoy nos acompaña la psiquiatra doctora Laura Potewalder. Gracias, Sobeida, por esta bienvenida tan entrañable, por hacerme sentir bienvenida con ustedes. Hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es la salud mental en general y luego vamos a hablar sobre lo que es el trastorno bipolar, cómo se ve cada uno de las etapas del trastorno bipolar y la diferencia entre los dos principales tipos de trastorno bipolar que existen. Y hablaremos un poquito también sobre el tratamiento, cómo manejar a un paciente con este tipo de trastorno. Ok. Como dijo Sobeida, al final vamos a estar respondiendo las preguntas de las dudas que ustedes tengan. Comencemos por nuestro tema de hoy, que es salud mental y trastorno bipolar. Vamos a comenzar preguntándonos, ¿qué es la salud mental? ¿Alguno de ustedes tiene una idea de lo que es la salud mental? Usualmente esta pregunta yo la hago en esta conferencia, en este tipo de conferencias, para que los participantes me respondan. Sin embargo, por la manera en la que estamos organizados hoy, creo que no vamos a poder hacer esa parte didáctica y de interacción. La salud mental, cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de, según el concepto de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que es el equilibrio que existe entre el bienestar y la funcionabilidad de una persona de manera psíquica, emocional y física. Es decir, que tanto la salud psíquica y emocional está enlazada con la física y depende una de la otra. Hay cosas que tenemos, prejuicios, mitos, cosas que pensamos sobre la salud mental, que muchas veces no son ciertas. Una de las cosas que más me encuentro en la consulta es el hecho de pensar que el que va al psicólogo o al psiquiatra está loco. Y esto es algo totalmente incierto. El cerebro es un órgano, igual que cualquier otro órgano, y debe de ser constantemente evaluado y revisado para que esté bien. Y cuando sea necesario, vamos a tener que hacer ejercicios como la terapia o usar medicación. Luego les voy a decir cuándo tenemos que ir a un especialista de la salud mental. Eso va en la próxima. Entonces, de las cosas que que usualmente oímos sobre la salud mental, es esa cosa de que, ay, tú tienes depresión porque quieres. Eso es falso. Nadie tiene la culpa de padecer problemas de salud mental. Eso es como que a alguien tú le digas que tiene la culpa de ser hipertenso o de sufrir de asma o de sufrir de alergias o de necesitar lentes para ver. Entonces, no podemos responsabilizar a nadie por la salud mental que tienen. No hay cuerpo sano sin bienestar psíquico. Como les decía inicialmente, la salud mental está estrechamente ligada con el bienestar y la salud física. Unos mareos que nos están dando, un problema gástrico que está pasando y no encontramos la explicación. Vamos a los especialistas, no hacen todas las evaluaciones y no encuentran nada. Y es que sencillamente nuestro cuerpo nos está diciendo que no estamos bien emocionalmente
y que por eso tenemos esas dolencias. Entonces es muy importante que cuando nos hemos chequeado por completo y tenemos un dolor de pecho sin explicación o palpitaciones, un dolor de cabeza que no se quita ni siquiera con el tratamiento que les pone el neurólogo, es hora de ir a verificar qué está pasando emocionalmente, que es muy probable que sea la causa de todo esto. Los problemas de salud mental no son dignos de debilidad y tampoco se pueden afrontar sin la ayuda de los demás. Tenemos un problema en nuestro país principalmente de que el que sufre de salud, de algún trastorno de salud mental o el que pide ayuda es débil, y eso es totalmente falso. Lo que o sea, eso no tiene que ver con nuestra fortaleza, con nuestra debilidad, porque es como que digamos que una persona que sufre de la presión es débil porque sufre de la presión. Eso es algo que no podemos controlar. O a alguien decirle, tú eres débil, tú usas lentes, no uses los lentes más. Si yo no veo, tengo que usar mis lentes porque no voy a andar ciega por la calle. Así mismo sucede con la salud mental. Y por último, siempre hay esperanza. Ayudemos a ayudar, rompamos el estigma, informémonos y actuemos. No dejemos que las cosas se empeoren si nos sentimos mal. Si vemos a un familiar que necesita ayuda, no dudemos de tenderle nuestra mano y decirle, yo te voy a acompañar en este camino, en vez de decirle, ponle ganas, eso te pasa porque tú quieres, porque esa no es realmente la situación que se da cuando una persona está enferma de algún trastorno de salud mental. ¿Cuándo debemos de ir a un especialista de salud mental, ya sea psicólogo o psiquiatra? Muchas veces tenemos cosas que nos pueden decir cuando alguien debe de ir a un especialista de salud mental. Cuando tenemos ira, irritabilidad y rabia sin razón, porque claro, si nos hacen algo mal, es lógico que nos enojemos. Ahora bien, si pasa una cosita así y explotamos así, tenemos que ver qué nos está pasando, porque no se corresponde nuestro enojo con lo que está pasando realmente. Estamos sobreactuando. Entonces, cuando estamos actuando así de una manera explosiva, ¿qué es lo que realmente nos está pasando? ¿Cuál es realmente nuestra causa de enojo? Eso lo tenemos que averiguar. Como les decía, los dolores o molestias físicas que no tienen una explicación, esos dolores que no se quitan, que no mejoran con la medicación, esos síntomas gástricos, cardíacos, que no tienen una explicación lógica, que ya el gastroenterólogo, el cardiólogo nos ha hecho todos los chequeos habidos y por haber, y no encuentran una razón. Sensibilidad a las críticas o aislamiento, cada cosa que nos dice cualquier persona, por menos importante que sea, nos afecta. Tratamos de no juntarnos con nadie, de no relacionarnos con nadie. Eso es algo que es algo que a lo que debemos de prestar atención. Cambios drásticos en el estado de ánimo, una persona que siempre ha sido alegre, que siempre ha sido callada, y de repente esa persona alegre se pone triste o se aleja o no quiere compartir, y esa persona callada se pone agresiva o se pone muy parlanchina. Esas son cosas a las que le tenemos que tirar un ojo. Cuando hay síntomas de tristeza o desesperación, y no tristeza con una motivación, porque es lo que yo le digo a los pacientes. Yo perdí a mi papá hace un mes. Es lógico que estés triste. Ahora bien, cuando tú ves, perdí a mi papá hace un año y todavía todos los días lo lloro, ya eso no es normal. Entonces, eso sí amerita la intervención de un especialista de salud mental. Olvidos importantes o alguna dificultad para funcionar en algún área de la vida. Por ejemplo, una de las cosas que le preguntamos mucho a los pacientes mayorcitos es qué desayunó, qué cenó, porque son olvidos que son fáciles de identificar.
Y usualmente las personas con algún problema importante de memoria por demencia van a tener olvidos cercanos, no cosas que pasaron hace muchos años. Son las cosas del día a día, son las cosas que pasaron ese mismo día las que se van a olvidar. Cambios en el sueño o en la alimentación, muy importante. La mayor razón de consulta al psiquiatra es por alteraciones en el patrón de sueño, principalmente insomnio. El insomnio tiene muchas razones de ser y es un síntoma muy importante en muchos trastornos mentales. Ojo con eso. Al igual que la alimentación, cambios notorios en la alimentación, estoy comiendo trastornos mentales. Y por último, agitación, agresividad, intentos de suicidio, son razones sin negociación para ir al psiquiatra, especialmente esas tres. Esas tres son directo para psiquiatría sin pasar por nadie antes, porque son cosas que deben de ser medicadas. Una persona que esté agresiva, una persona que esté agitada, una persona que haya tenido un intento de suicidio debe de ser evaluado por uno. ¿Cuál es la diferencia entre el psicólogo y el psiquiatra? Vamos a hablar un poquito sobre eso. El psicólogo, este es un meme que a mí me encanta, por eso siempre lo uso. El psicólogo dice toque la puerta antes de entrar, el psiquiatra toque fondo antes de entrar. Realmente, en los estadios leves de algunas patologías, con una parte, con un apoyo terapéutico es suficiente para tener buenos resultados. Sin embargo, cuando tenemos síntomas de moderados a graves, tenemos que ir a psiquiatría porque es muy probable que necesitemos medicación. Y en los casos de algunas patologías, como la que vamos a hablar hoy, el trastorno bipolar, es muy importante ir al psiquiatra porque es una patología que solamente se controla con la medicación. La parte terapéutica es muy importante para el paciente también, pero como acompañamiento. El tratamiento principal del trastorno bipolar es la medicación, los psicofármacos. Entonces, ¿qué diferencias hay entre el psicólogo y el psiquiatra? El psiquiatra es un doctor en medicina, por lo tanto refiere tratamiento médico. Evalúa aspectos mentales y físicos de los trastornos mentales y prescribe tratamientos farmacológicos. El psicólogo, sin embargo, estudia más un tema que es la conducta humana, tiene altas especialidades. La mayoría de los psicólogos ahora mismo tienen maestrías y hasta doctorados. Por eso a algunos se les puede llamar doctor, pero son PhDs, no doctores en medicina. Tienen entrenamiento para la investigación o para la práctica clínica. Los de investigación no ven pacientes, los de la práctica clínica son los que se dedican exclusivamente a ver pacientes y se especializan en la evaluación psicológica o en la psicometría. ¿Qué tienen en común? Somos ambos expertos en salud mental y podemos conducir psicoterapia si el psiquiatra está entrenado para hacerlo. En mi caso, yo lo estudio. Entonces, vamos a hablar ya un poquito más de lleno sobre lo que es el trastorno bipolar. El trastorno bipolar es un trastorno que tiene 2 episodios, consta de 2 episodios. Vamos a tener el episodio depresivo, en el cual el paciente se siente decaído, triste, ansioso, se siente más lento, tiene problemas para concentrarse o tomar decisiones, tiene problemas para conciliar el sueño o despertarse muy temprano o dormir mucho y siente que no tiene esperanza, que no tiene valor y puede pensar en la muerte o en el suicidio. En ese episodio las personas pierden el deseo de hacer las cosas, se aíslan, se sienten tristes, no se quieren parar de la cama. Sin embargo, en el episodio maníaco, que es la otra parte, el paciente se siente eufórico, muy alegre, muy acelerado, muy irritable, se sobresalta, está más nervioso que de costumbre, los pensamientos van muy rápido,
tienen menos necesidad de dormir, son esos pacientes que tienen 4 días despiertos sin dormir. Es inusualmente importante, talentoso, poderoso, puede tener alucinaciones, puede tener delirios, como que me han dicho muchas veces que Dios habla a través de ellos. La mayoría tienen delirios de grandeza o religiosos, dicen que Dios los tocó, que Dios habla a través de ellos, o dicen que ellos son de la realeza, o que son familia de alguna persona famosa, cosas así. Los pacientes de los episodios maníacos no piensan mucho en las consecuencias de sus acciones, gastan mucho, compran de manera compulsiva, a veces tienen conductas peligrosas, se exponen a peligros sin necesidad, también tienen conductas sexuales que no son adecuadas, porque realmente ese paciente no está pensando en las consecuencias de sus acciones. Y aunque en el trastorno depresivo los pacientes tienen más pensamientos de muerte o de suicidio, casi siempre los pacientes que se suicidan son los que están en el episodio maníaco. O sea que mucho ojo. Y hay que decir que los pacientes o los familiares que llevan a los pacientes a consulta lo hacen más por el episodio maníaco, porque es un episodio que disrumpe todo lo que tiene que ver con la vida familiar. Mientras el depresivo está ahí tirado en la cama, que no quiere hacer nada, y sí, es preocupante porque no quiere comer, no quiere hacer nada, no quiere trabajar, el maníaco, los familiares lo llevan porque están desesperados, porque no saben qué hacer con ellos, porque se desaparecen por días y hacen cosas que no harían usualmente por sí solos. Entonces, es muy importante, tengamos eso en cuenta cuando estemos lidiando con algún familiar o con algún conocido que tenga un trastorno bipolar. Ustedes me preguntarán, ¿y en todos los pacientes se ven los episodios depresivos y los episodios maníacos? ¿Todos son iguales? Y la respuesta es no. Tenemos 2 tipos de trastorno bipolar. En uno, el episodio depresivo es el más importante, y en el otro, el episodio maníaco es el más importante. Y ahora vamos a hablar sobre eso. ¿Cuál es la diferencia entre el trastorno bipolar 1 y 2? En el trastorno bipolar tipo 1, lo que prevalece, lo que más se ve es el episodio maníaco. Y un episodio maníaco se diagnostica cuando hay más de 3 de los siguientes síntomas. La persona habla mucho, muchísimo más de lo normal. La grandiosidad y el autoestima, yo no diría tanto el autoestima, sino el ego, está agrandado. Disminución de la necesidad de dormir, como les decía, 3, 4 días sin dormir, rezando, hablando, moviéndose, saliendo, caminando. Yo tenía un paciente que caminaba por la calle a las 3 y 4 de la mañana cuando estaba así. Y eso me preocupaba mucho porque obviamente una persona que salga a esa hora a caminar le puede pasar cualquier cosa. Y es lo que digo, ese tipo de pacientes no piensan en las consecuencias y en la peligrosidad de sus acciones. Aumento en las actividades que tengan una meta, que tengan un alto nivel de energía o irritabilidad, muchos pensamientos fugaces, muy rápidos, poca atención y un aumento en conductas de riesgo, como gastar dinero, conductas sexuales de riesgo, conducir rápido, hacer cosas peligrosas que no harían en otras condiciones. Sin embargo, en el desorden bipolar tipo 2, tenemos a un paciente que tiene un episodio depresivo muy marcado, una forma de manía más suave que llamamos hipomanía. Es como la manía, pero un poquito más controlada, no tan grandiosa como la que vemos en el episodio 1. Entonces, lo que llama la atención para los familiares en este tipo de desorden es la parte del episodio depresivo. Para que podamos hacer el diagnóstico,
esta persona, este paciente va a tener que tener 5 o más síntomas de los siguientes: un ánimo deprimido, cambio en el sueño, cambio en la alimentación. Fíjense, como les dije ahorita, los síntomas de cambios en el sueño y en la alimentación salen en muchos trastornos, fatiga o falta de energía, pérdida del placer en las actividades que usualmente disfrutaba, como una inquietud, que no se siente bien en ningún lado, pensamientos o sentimientos de culpa, dificultades para concentrarse y pensamientos de suicidio o de muerte. Entonces, es muy importante también para este paciente buscar ayuda. ¿Cuál es la importancia de llevar el tratamiento farmacológico y terapéutico como se ha indicado? Como les decía anteriormente, el trastorno bipolar es un trastorno que se controla, porque no se cura, no se quita, pero se controla muy bien con la medicación. Por eso es muy importante que el paciente lleve su medicación al pie de la letra y que tengas tus citas de seguimiento para hacer los ajustes necesarios dependiendo de en qué episodio se encuentre. La meta del tratamiento farmacológico es que busquemos la estabilidad del paciente. Por eso vamos a utilizar como tratamiento, aparte de otras sustancias, un estabilizador del ánimo. También la terapia va a ayudar mucho para concientizar al paciente sobre su enfermedad y cómo debe responder a esta, para que el paciente aprenda a identificar cuándo va a tener un episodio maníaco o depresivo, de manera que el paciente, desde que se dé cuenta que está iniciando a tener cambios de uno de estos episodios, se acerca a su psiquiatra para que haga los ajustes necesarios. Y también para la familia, para educar a la familia sobre cómo manejarse con este tipo de pacientes y qué hacer cuando estos pacientes están en crisis, y de la importancia de que verifiquen que realmente este paciente está llevando su tratamiento. Entonces, la parte terapéutica es un apoyo muy importante para el paciente. Y señores, mientras más estable está el paciente, menos episodios va a tener. ¿Y qué pasa cuando tenemos menos episodios? Ese paciente va a ser un paciente más funcional, va a estar mejor casi todo el tiempo, y eso va a hacer que el paciente se deteriore menos, porque cada vez que tenemos un episodio depresivo maníaco, el paciente se va deteriorando, va perdiendo celulitas del cerebro que se llaman neuronas. Eso pasa con todos los trastornos psiquiátricos. Por eso es tan importante llevar los tratamientos al pie de la letra, para evitar que hayan recaídas, porque en cada recaída ese cerebro se va deteriorando y cada recaída es peor y la respuesta a la medicación va a ser peor, porque ya el medicamento no va a funcionar como funcionó la primera vez. Por eso no debemos de abandonar nuestros tratamientos, si lo tenemos, sin la supervisión del psiquiatra. Además de que la mayoría de los psicofármacos no se dejan de golpe, sino que hay que, así mismo, como se van poniendo de a poquito y se van subiendo hasta llegar a la dosis en la que el paciente responde, así mismo se va a ir bajando y no se quita de golpe. Ok, entonces por eso es tan importante que un paciente bipolar tenga el apoyo de la familia, porque en esos momentos de crisis el paciente no va a tener la ecuanimidad ni la estabilidad para tomar decisiones. Así que esa familia va a tener que tomar esas decisiones por ese paciente y va a tener que tomar las decisiones correctas. Y eso es muy importante. Los pacientes que tienen una familia, un núcleo familiar, que le dan soporte, le dan respaldo, son pacientes más fáciles de trabajar y son pacientes que tienen menos recaídas y tienen una mejor calidad de vida. Eso es muy importante para el paciente. Ok. Y lo que yo siempre he dicho, no hay salud sin salud mental. Si usted se siente identificado con cualquiera de las cosas que hemos hablado en la noche de hoy, no temen acercarse a un psiquiatra o a un psicólogo para que haga una evaluación y decida si usted necesita un tratamiento psicofarmacológico. Y siempre comparo
la medicación de psiquiatría con cualquier otra medicación porque le tenemos mucho miedo. La mayoría de las medicaciones de psiquiatría no causan adicción ni dependencia, solamente las benzodiazepinas. Y si se usan de la manera correcta, tampoco van a causar ni adicción ni dependencia. Es lo primero. Y lo segundo es que si usted tiene una enfermedad de otro órgano cualquiera, usted se toma la medicación. Entonces, ¿por qué no hacerlo de la medicación del órgano más importante de su cuerpo, que es el cerebro? Es el órgano que controla todo, y si el cerebro no está bien, no estamos bien de ninguna otra parte ni con los demás que nos rodean. Entonces, muchas veces no solamente nos estamos haciendo daño a nosotros por negarnos a buscar ayuda, sino que también le estamos haciendo daño a las personas que trabajan con nosotros y a nuestros familiares y amigos que nos quieren. Entonces, es muy importante que si vemos que algo está mal, que estamos más peleones de la cuenta, que no estamos durmiendo bien, que se nos está yendo la memoria, que no estamos comiendo bien, que estamos bajitos de ánimo o estamos muy alborotados, pues vamos a buscar la ayuda profesional que debemos de buscar y no vamos a darle larga a eso. Ok. Muchas gracias por acompañarme en la noche de hoy. Aquí están mis datos. Yo estoy en la clínica Doctor Bonilla en Santiago. Pueden comunicarse conmigo a esos números. Estoy en Facebook, Twitter e Instagram como DRA Laurita O, así mismo como el handle de mi correo. Me pueden seguir por ahí porque escribo sobre muchos temas que tienen que ver con salud y nada, estoy a sus órdenes. Ahora vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas, ¿verdad que sí? Así es. Gracias, doctora Paute Walder. Muy atinada su conversación aquí con nosotros y nos ayudó a tener algunas aclaraciones con relación a lo que es la bipolaridad. Muchas felicitaciones en el chat por el tema, porque fueron respuestas muy concretas y que van acorde con lo que estamos viviendo hoy día. Doctora, alguna de las preguntas que tenemos en el chat, que en qué momento yo como persona puedo tomar la decisión de que ya es hora de llevar un acompañamiento por mi psiquiatra, porque por sí sola no puedo tomar las decisiones con relación a lo que es mi vida, porque muchas personas creen que los psiquiatras solamente son visitados por las personas que tienen algún trastorno X. No, mira, es lo que yo decía al principio, desde que tú veas que hay cosas que no están yendo como tú siempre las has tenido, si no estás durmiendo bien, si no estás comiendo bien, es bueno que visites a un médico porque hay muchas razones. Lo primero es que, a un médico psiquiatra me refiero, lo primero es que los psiquiatras tendemos a descartar a ver si no hay una razón más, no solamente una depresión por la cual tú te estés sintiendo mal. Por ejemplo, yo que trabajo con trastornos de la conducta alimentaria, veo muchos pacientes con los que trabajo con endocrinología. Yo que veo niños, trabajo muchos pacientes con neurología porque tienen dificultades para el aprendizaje y cuando nos hacemos la evaluación vemos que no solamente es porque el niño no quiere aprender o no tiene una buena conducta, sino porque el niño realmente tiene algún problema a nivel cerebral que hace que no pueda aprender correctamente. Entonces, siempre es bueno, es una evaluación, o sea, cualquiera puede ir al psiquiatra, hasta por, así mismo como vamos al cardiólogo todos los años, las mujeres vamos a los ginecólogos una vez al año, y así, o sea que no creo que haya que llegar a un extremo para ir a un psiquiatra. Lo que sí es bueno que si vemos que hay conductas que no son normales, pues hagamos nuestra cita y no esperemos a darle de larga porque todo lo que es pequeño se resuelve fácil y las cosas cuando se van empeorando, bueno, pues cuesta un poquito más de resolverlas. Los medicamentos para la depresión y otras enfermedades mentales siempre deben de ser prescritas por el psiquiatra. Sí, siempre deben ser prescritos por el psiquiatra. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que nos pasamos 4 años estudiando para eso, y en mi caso 5. Entonces, aunque los médicos de otras especialidades pueden tener conocimiento sobre estos medicamentos, no van a poder elegir correctamente
cuál es el mejor para cada tipo de paciente, porque tal vez los conocimientos no son tan profundos como los que tenemos nosotros. Eso se lo dejo al cardiólogo, ¿verdad? Asimismo, los psicofármacos deben de ser recetados por el psiquiatra. Y nunca comprar de que, ay, que a la vecina le fue bien con este antidepresivo, déjame tomármelo yo que me siento un poco deprimido. Muy peligroso eso. Bien, tenemos otra pregunta por aquí. Tengo un familiar que tiene un tiempo que ella no se acuerda de nada. Empieza a decir cosas como que se va a caer, que todo le da vueltas. Lo empieza a decir con repetición lo mismo. En el paso, pasa un rato y luego está bien, como que nada ha pasado. Le indicaron unas pastillas. Ella dice que no se la va a tomar, que ella no está loca o que eso la pone peor. Entonces, ¿cómo puede ser uno para ayudar a una persona así? Porque es muy difícil y algo complicado. Sí, es bueno que hable con la persona que le está atendiendo, ya sea psiquiatra o neurólogo, y que les ayude recetando algún medicamento que sea líquido para que se lo echen en la comida o en los jugos a la paciente y así la puedan medicar. Y si no, inyectables. Hay diferentes maneras de administrar la medicación. Ok, excelente. Preguntan por aquí que si este tipo de afección de bipolaridad se puede curar. Como dije anteriormente, no es curable. La bipolaridad tiene un alto porcentaje de genética, casi siempre en los pacientes en donde aparece o sea, en las familias donde aparece un paciente bipolar, es porque hay antecedentes de otros pacientes, tanto bipolares como esquizofrénicos, porque hay genes que se comparten. Entonces, tanto la bipolaridad como la esquizofrenia son enfermedades crónicas que se van a mejorar y se van a tratar con la medicación. Y con estas se puede controlar y la persona puede hacer su vida normal completamente, siempre y cuando lleve su medicación al pie de la letra y vaya a sus consultas de psiquiatría y de psicología como son indicadas. ¿Para qué se usa el litio? El litio es un estabilizador de ánimo que se usa en pacientes bipolares. Usualmente también tiene otros usos, pero ese es su uso principal en psiquiatría. ¿Cómo pueden los padres detectar una enfermedad psiquiátrica en un hijo adolescente para poder darle la asistencia necesaria? Miren, los hijos adolescentes usualmente se aíslan. También en los niños y adolescentes vemos cambios a nivel académico. Eso es muy importante. Un niño que siempre fue, una niña que siempre fue buen estudiante y que de repente dejó de serlo, es un niño al que hay que tirarle un ojito para ver qué está pasando. Un joven que cambia sus hábitos de la alimentación o que se preocupa mucho por el peso o por su imagen, es también un adolescente a quien le tenemos que tirar un ojo. Un adolescente que deja de juntarse con su grupo, con sus compañeros, es también un adolescente al cual tenemos que tener en visión. Y nada, y tratar de darle la suficiente confianza a los hijos para que hablen con uno, que muchas veces somos padres muy autoritarios y se nos olvida que la primera persona en la que debe de confiar un niño, una niña, es el papá y mamá, y que se debe de sentir apoyado. Eso de decirle a los hijos, no, porque tú eres muy ñoño, muy ñoña, porque tú eres muy jaragán, muy vago, que sé yo qué. Pregúntale a su hijo, ¿qué te está pasando? ¿Por qué tú has bajado las calificaciones? ¿Te está pasando algo? ¿Algo está ocurriendo en el colegio? Porque tenemos muchas razones por las cuales un adolescente puede tener ansiedad, depresión, trastornos de la conducta alimentaria. También el trastorno bipolar se comienza usualmente a la edad de 14, 15 años, así que ojo con eso. También la esquizofrenia comienza a eso de los 17, a los 21 años. Entonces es muy importante. La adolescencia de por sí, en un adolescente sano, es una etapa difícil. También tenemos que tener en cuenta que si tenemos un historial familiar de enfermedades mentales, esa es la edad
preferible de esas enfermedades para debutar, o sea, para hacer un primer episodio. Así que mucho ojo con eso, principalmente las personas que tienen un historial familiar de depresión, de ansiedad, de trastorno bipolar o de esquizofrenia. Como vimos, depende de los episodios. Cada episodio tiene síntomas diferentes. Pero, ¿qué es la gran diferencia entre el trastorno bipolar y la depresión? En la depresión no hay episodio maníaco. O sea, que cuando un paciente nunca ha presentado un episodio maníaco, podemos decir con toda tranquilidad que es un episodio depresivo, que es un trastorno depresivo. Ahora bien, cuando hemos presentado tanto episodios depresivos como maníacos o hipomaníacos, en el caso del trastorno bipolar tipo 2, pues podemos asegurar con toda certeza de que es un paciente bipolar. El ingrediente del trastorno bipolar es que haya un episodio maníaco aparte del depresivo. Por eso antes se llamaban maníaco depresivo y el depresión, le decían depresión unipolar. ¿Cómo afecta la bipolaridad a la pareja? Imagínate vivir con una persona que no tiene ningún control sobre sus acciones, que no piensa en consecuencias, que te pone en peligro, que gasta todo el dinero que entra a la casa sin pensar en que hay que pagar luz, teléfono, cable, alquiler, el préstamo del carro, ni nada de eso. Y por el otro lado, una persona que está todo el tiempo acostada, que no quiere hacer nada, que lo que se quiere es morir, que no colabora con nada en la casa porque no tiene ganas ni ánimo. O sea, vivir con un paciente con un trastorno mental que no está tratado es bien difícil. Por eso es tan importante que a terapia no solamente vaya el paciente, sino toda la familia, porque esto es algo que va a afectar a todo el mundo que convive con ese paciente. Así es. Gracias, doctora, por tan interesante tema que nos ha dado en el día de hoy. Cooperativa La Altagracia se siente más que agradecida por su participación. Vemos por aquí una última pregunta. ¿Para qué se utiliza el Keptil y la Olanzin? Quiero saber si son antidepresivos o para qué se utilizan. Esos son nombres comerciales. Me atrevo a pensar que el Keptil debe ser Quetiapina y el Olanzin es Olanzapina. Ambos son antipsicóticos. Los antipsicóticos se usan para episodios psicóticos, sin embargo, tienen muchos usos. Además, se pueden utilizar como estabilizadores del ánimo en los pacientes bipolares. También se pueden utilizar como inductores del sueño o para ayudar al paciente a bajar los pensamientos obsesivos en los trastornos de ansiedad y los trastornos de obsesivo-compulsivo. El hecho de que un medicamento se llame antidepresivo, antipsicótico, no significa que ese sea el único uso. Los antidepresivos, por ejemplo, se usan para la depresión, pero también se usan para la ansiedad. También se usan para los trastornos de la alimentación. También se usan en los pacientes que tienen secuelas del COVID. O sea, tenemos muchísimos usos para todos los medicamentos. Entonces, claro, medicamos dependiendo de los síntomas y de las necesidades de cada paciente. Okay. No le dé tanta mente a quien preguntó eso, de qué son. Si te los recetaron, tómate. Perfecto. Doctora, ¿usted da consulta solamente a adultos o a niños también? No, yo veo niños, adolescentes y adultos. Porque hice una formación de psiquiatría general primero, después hice otra formación de psiquiatría infanto-juvenil, por eso puedo ver niños. Los psiquiatras generales no deben de ver niños y adolescentes. Y también tengo una formación en trastorno de la conducta alimentaria, que es lo que es la anorexia, la bulimia, el trastorno por atracón, que es el que se relaciona con la obesidad. O sea que veo una variedad de pacientes bastante amplia. Lo que no veo son adicciones. Perfecto. Eso se lo mando a quienes se formaron para eso. Excelente, gracias. Si una persona vive violencia intrafamiliar, entonces, ¿los hijos pueden padecer de algún trastorno de bipolaridad?
Mira, de bipolaridad, si no hay una predisposición genética, no. Pero la violencia intrafamiliar deja un trauma muy, muy, muy grande en los hijos. Entonces, es muy importante que la ayuda terapéutica en un caso de maltrato intrafamiliar no solamente sea para la mujer que está siendo víctima. Digo mujer porque vamos a decir que el 97% de las víctimas son mujeres, muy pocos son hombres, pero los hijos también son víctimas. Y una de las cosas más importantes que tiene que hacer esa familia después de que rompe con ese patrón es buscar la ayuda a los hijos para que no sigan perpetuando ese patrón de violencia. Que esa violencia que se vivió en ese hogar no sea normalizada. ¿Ok? Que eso no sea la modalidad de cómo debe ser un matrimonio para ese niño que ha vivido eso. Entonces es muy importante, sumamente importante que haya una intervención psicológica, terapéutica con ese niño o esa niña o esos niños. Siguen dando las gracias, doctora, y de manera especial les agradecemos por la salud, la Comisión de Salud Comunitaria Cooperativa La Altagracia, el tiempo que usted nos ha dedicado a nosotros para darnos este tema tan importante de actualidad como es la bipolaridad. Nos sentimos más agradecidos de acompañarnos aquí en esta tarde. La doctora dio su Instagram y también nos escribió su correo para que la puedan seguir. Cualquier pregunta se la pueden hacer a través de las redes o consultando con ella en la clínica Dr. Bonilla y en Salud Clinic. Pueden llamar allá y hacer su cita, que con mucho gusto ella le va a dar las atenciones. Gracias. El próximo miércoles 28, si Dios nos lo permite, vamos a tener una continuidad sobre otro trastorno de la conducta o más bien apnea del sueño. Este trastorno muy, muy importante que después de la pandemia muchas personas no duermen, tienen miedo y por diferentes afecciones. Entonces, invitamos a todo, a usted, doctor, y al público en general, a que nos acompañen el próximo miércoles a las 7:30 de la noche a compartir la conferencia con el doctor Plutarco Arias. Un banquete se van a dar. Así es, vamos a tener ese banquete como lo tuvimos hoy con usted, que nos sentimos más pero espérate, no me compare con un maestro, me falta mucho millaje a mí ahí para llegar a eso. Yo espero que cuando yo sea un poquito más vieja, me digan así como él. Pues como de todas formas nos sentimos más que agradecida por su participación de esta noche. El próximo miércoles, como le indiqué, nos vamos a encontrar por esta misma vía con la conferencia La apnea del sueño con el doctor Plutarco Arias. Muchísimas gracias, feliz noche y hasta la próxima. Gracias a ustedes feliz y que noche. Se repita cuando ustedes lo deseen. Buenas noches a todos. Gracias. El cooperativismo es solución.